Un cálido saludo desde La Habana, Cuba. Esto es Derechos más Derechos, el podcast del Foro Permanente. Yo soy Osvaldo Navarro, NaviPro, y hoy me acompaña un gran amigo, Jesús Meneses, licenciado en lenguas extranjeras, ambientalista y rapero cubano. En breve regresamos. Hola Mene, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, un gusto y un placer poder estar acá contigo y compartir este espacio, esta conversación súper chévere. Para nosotros igual, hermano. Óyeme, como primera pregunta, ¿cuáles fueron tus inicios en el rap y cómo influyó el hip hop en tu percepción de la sociedad cubana? Bueno, empecé a rapear en el 2010. Los inicios fueron, ¿sabes? Un poco como que complicados en el sentido que es un proceso de aprendizaje, ir construyendo poco a poco la obra creativa, y eso como quiera que sea lleva siempre un trabajo, porque no soy de formación, digamos, académica, de haber pasado por alguna escuela de música, ¿no? Sino que todo fue muy empírico, de haber escuchado música y conectarme muy con el rap, con el hip hop como cultura, ir asimilando musicalmente los códigos de la música rap y comenzar a reproducirlos, es decir, empezar a escribir mis propias canciones, interpretar las canciones también. Y me sirvió de mucho porque el rap es un estilo musical que me llamó mucho la atención, fundamentalmente por las posibilidades que da para poder decir muchas cosas. Es decir, para poder articular un discurso no con facilidad, pero que sí te permite abordar una amplia gama de temáticas, y además el atractivo que tiene, ¿no? Desde el punto de vista de la manera en que se interpreta la música. Esas fueron las razones fundamentales que me motivaron a hacer rap. Y además, el valor que le veo, la importancia que creo que tiene el rap desde el punto de vista social. Porque, en primer lugar, antes de empezar a ser artista, empezar a escribir canciones, ser rapero como tal, escuché rap. Y pude experimentar en mi propia persona estos valores de lo que hablo, ¿no? De la manera en que el rap te empieza a transmitir un grupo de sentimientos, también de ideas, y que después entonces puedes crecer como persona, y al mismo tiempo cuando eres artista, entonces como que en mi caso personal he tratado de transmitir esto mismo también, ¿no? Es decir, que en todo momento la idea es como que ser útil a través de lo que hago, en la medida de lo posible, ¿no? En la música, específicamente el rap, para ti, una forma de construir sociedad. Y te hago esta pregunta porque gran parte de los artistas, raperos que conozco, siempre hacen alusión a esto, ¿no? Que el rap de alguna manera los salva o los salvó en un momento determinado de las calles, que fue una herramienta para despertar, incluso para hacer despertar a otros, quizás reclamar ciertos derechos también. Y creo y veo que es una opinión compartida entre muchas y muchos artistas que vienen de este género. ¿Para ti es así? No te voy a decir de que me haya salvado como tal, porque no creo que hubiese estado yo en una situación personal donde necesitaba ser salvado, ¿no? Lo que sí creo que me aportó mucho en el sentido de poder entender un poco mejor la sociedad en la que estoy, quién soy como persona, y poder proyectarme de una mejor manera. En definitiva, uno siempre está en un proceso de aprendizaje, ¿no? No creo que esto sea particularmente de rap, creo que el arte en general le puede brindar a cualquier persona estas posibilidades, ¿no? Pero bueno, en el caso mío particular, y que me conecté, como hemos estado hablando, con el rap y con la cultura hip hop, sí lo veo de esa manera, ¿no? De las posibilidades que me abrió, de las posibilidades que me ha dado para poder enfrentarme a muchas de las situaciones que se dan cotidianamente de una mejor manera, poder
quizás tener una perspectiva mejor de cómo poder contribuir en el crecimiento mío como persona, y entonces de ahí poder intentar ayudar a otras personas en la medida de lo posible, ¿no? Porque muchas veces como que uno intenta contribuir con la sociedad y bueno, no es algo que sea fácil, ¿no? Parte también por un proceso de que tiene uno mismo que también lograr estar en una situación en la que puede realmente contribuir y apoyar a otras personas, ¿no? Es decir, tiene que empezar partiendo de crecer, de apoyarse uno mismo, ¿no? Si no, al menos lo veo así, ¿no? De que si tú no creces, si tú no te fortaleces, ¿en qué situación, es decir, qué posibilidades reales tienes de poder ayudar a otros, ¿no? Eso es como aquello que dicen que para ser libre o ayudar a otras personas a ser libre, primero tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Sí. Es decir, romper tus propias cadenas, que de hecho es un proceso incluso colaborativo, ¿no? Porque, bueno, todo es relativo, ¿no? Porque quizás puedes romperlas por ti mismo, a veces necesitas quizás que otros te ayuden a romper esas cadenas, ¿no? Que esto se puede interpretar de muchas maneras, por supuesto, pero va por ahí, ¿no? Lo que sí le veo, e insisto en eso, ¿no? Al rap es como que, porque siempre se habla mucho de eso también, de la rebeldía, de la energía que tiene este estilo musical, y que se expresa también en el propio discurso, es decir, es transgresor, toda esa serie de cuestiones, o toda esa serie de elementos. Y eso es un poco que juega también con mi personalidad, ¿no? Un poco iconoclasta, ¿no? De que sí, se entiende de que en toda sociedad hay ciertos límites, pero como se dice también, ¿no? Los límites, las barreras están precisamente para empujarlas un poco más hacia allá, ¿no? A veces no es tan fácil, ¿no? Definitivamente. Hablabas de la rebeldía en el rap como tal. ¿Tú crees que, y te hago esta pregunta porque sé que eres conocedor de la historia del hip hop en Cuba y en otras partes del mundo también, específicamente en nuestro país, ¿crees que esa rebeldía, esa garra, no en el sentido plenamente de la denuncia, no a través de la música, sino también de las ganas de crecer, de ser, sencillamente? Es un contexto definitivamente complejo y difícil, pero a pesar de eso, en años anteriores, es mi percepción, yo veía mucho más movimiento, y claro, que se ha visto afectado por una de las cuestiones que afecta a todo lo que está aconteciendo ahora en Cuba, que es el éxodo, el tema político, el tema social. Pero independientemente a todo eso, problemas que siempre hemos tenido además existían en esa época. Las y los artistas estaban presentes y tratando de articularse. ¿Tú crees que eso se ha perdido, no? Esa rebeldía, esas ganas de hacer y crecer desde el rap. Yo creo que no. Quizás lo que se ha perdido, si es que alguna vez, bueno, no voy a decir que si alguna vez existió, porque realmente sé que han existido, los espacios. Es decir, espacios para que artistas de rap puedan compartir su obra. Creo que la rebeldía es inherente a las personas, es parte de la naturaleza humana, de situaciones, cosas, ¿no? Que hay en la vida diaria que entiendes o entendemos que no están bien. Hay muchas cosas que están bien, otras que no, y precisamente tenemos que enfocarnos en aquellas que no están bien con la idea de cambiarlo. Es como el propio proceso humano, es decir, uno mismo se está como que cuestionando prácticamente todos los días, bueno, ¿qué puedo cambiar para poder ser mejor? Para poder hacer las cosas mejor. Incluso en el plano artístico, es decir, uno empieza en un punto cero, pero va avanzando y con el paso de los años como que te vas proponiendo cada vez hacer mejor las cosas. En la sociedad es igual. Hay muchas cosas que necesitan cambiarse porque no están funcionando bien. Entonces, eso es parte de esa rebeldía, como que entender de que lo que no está funcionando necesita simple y llanamente cambiarse para probar con algo que pueda ser mejor, que nos haga sentirnos en un estado, digamos, de felicidad, que es algo que fundamentalmente creo que aspiramos la mayoría de las personas, o muchas personas.
¿Y eso crees que está pasando, ¿no?, en la música, en el rap y a nivel social también? ¿O son una percepción específicamente, te digo, musical, artística? Es que yo entiendo la música, el arte en sentido general como una expresión más de la vida. Uh-huh. Es decir, incluso en el rap específicamente, se apoya muchísimo en la realidad cotidiana. Es decir, que los raperos proyectan lo que está aconteciendo en su entorno, lo que están viviendo. Si ahora mismo tomamos muchas de las canciones, hablando del contexto cubano, porque internacionalmente también ocurre el mismo fenómeno, pero bueno, circunscribiéndonos al caso específico de lo que es Cuba, en la obra, en las canciones de muchos artistas de rap, están expresando el sentir, no solo de ellos mismos, sino también de la gente, de lo que está ocurriendo a diario en la calle, de lo que están viviendo diariamente, desde el punto de vista ya sea económico, político, social. Es decir, están expresando sus insatisfacciones, sus frustraciones, también sus alegrías. Es decir, todo eso mezclado. Pero no veo la música divorciada del contexto real. Y es bien interesante que lo digas porque hay quien dice, y lo he escuchado repetidamente, que el rap fue y será la prensa musical del barrio. Ah, sí. Y eso es como que está muy compaginado con lo que explicas, ¿no? Somos parte de la sociedad, con el don, pudiéramos decir, de escribir canciones, de narrar vivencias, como bien decías, no solo las nuestras, sino también las de las y los demás. Y quizás por eso también el hip hop como cultura y el rap como estilo musical en Cuba no ha encontrado un nicho, ¿no? No ha encontrado esos espacios a los que te referías anteriormente, ¿no? A veces, desde mi punto de vista, somos vistos como los hijos bastardos de la cultura cubana, ¿no? En una gaveta aparte del Ministerio de Cultura. Sí, claro. A ver, como lo veo, como lo entiendo, es de que los raperos son cronistas. Es decir, hay una crónica de una realidad que se está viviendo. Y en muchas ocasiones es un discurso que es directo, frontal, y eso como quiera que sea, hay personas que no lo suelen asimilar bien. Porque muchas veces no estamos, y me voy a incluir en este caso, por eso estoy diciendo no estamos, porque cualquiera puede pasar por ese proceso en algún momento, abiertos a ser criticados. Es decir, como que entendemos que la crítica que se nos hace no está bien. Y entonces ahí hay un problema. Porque si no estás dispuesto a replantearte una realidad que en un momento determinado puede no ser la idónea, digamos, para poder ponerle un poco más claro el contexto social mismo, a lo que me estaba refiriendo anteriormente. Problemáticas que hay a diario que entendemos que no están bien. Y entonces esas problemáticas las abordan los raperos. Y entonces de momento como que puede ser interpretado como una crítica negativa. Pero es que la crítica es importante. Sin crítica no hay manera de avanzar. Sin crítica no hay manera de poder entender de que necesitamos algo que sea mejor. Y entonces ahí es donde hay como que una especie de confrontación, se pudiera decir, porque hay quien está rechazando esto que se está diciendo por diversos intereses, pero al final el fenómeno es este. Y en el caso específico de Razo ha ocurrido mucho acá en el caso de Cuba, de que determinados discursos dentro del rap han sido incomprendidos, han sido marginados, no se les ha dado el espacio o el tratamiento real, entendiendo de que es una expresión de una realidad que está ocurriendo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. E incluso yo creo que no necesariamente
es que te tengan que dar un espacio, ¿no? Me quedé en la intervención anterior en que estábamos en la gaveta del Ministerio de Cultura, pero no porque necesitemos que abran la gaveta. Lo que necesitamos, o creo que necesitan, no solamente el rap, sino la sociedad cubana entera, es que se abra el juego, que las personas se puedan articular. Yo creo que el rap, específicamente el arte de manera general, pero bueno, ambos somos raperos, estamos hablando un poco de hip hop en esta sesión. Sí, pero estamos hablando de rap y no metafóricamente, pero en el sentido de que lo que estamos diciendo está en consonancia con incluso las personas que no son raperos. Exactamente. Es decir, con personas que se dedican a cualquier otra cosa, que no son artistas necesariamente, son personas como nosotros, porque antes de ser raperos, tanto tú como yo, somos personas que viven en una realidad, en un contexto X, que en este caso es el cubano. Exactamente. Y en ese sentido lo que te iba a decir era que yo creo que la autogestión es extremadamente importante para, digamos, crecer. Y en mi caso, y en el tuyo también, que hemos tenido experiencias cercanas a procesos autogestionados, por lo menos para mí, digamos que la experiencia ha sido mucho mejor que procesos controlados institucionalmente. Sencillamente por la libertad que tienes de ser y de articular el proceso en sí mismo. Y eso, lo que hace la institución, básicamente, por lo menos en el caso de la música y del rap, ha sido pues cercenar, tratar de bloquear esos procesos, tratar de asumir, absorber a ciertos artistas y al género como tal, y ponerlo en función de lo que la institución quiere que sea. Claro, no. Sí. A ver, porque yo en mi experiencia personal no he tenido mucho contacto como tal así con las instituciones. Es decir, que otros colegas quizás sí pudieran abordar ese asunto con mucha más claridad que yo, porque como que sí lo han experimentado, porque yo estaba un poco alejado de las instituciones en este aspecto, pero sí no me es ajeno la situación. Cuando me refiero a la situación, la problemática que ha existido entre raperos y pudiéramos decir ya el rap y las instituciones. Me consta porque es una realidad, precisamente en esto que hablábamos en cuanto a los espacios, que entonces los artistas han tenido que buscar sus propios espacios. Y lo que hablábamos, por supuesto, no es como que hay que mendigar un espacio, que hay que esperar a que den un espacio, porque realmente no funciona así, no debe funcionar así. Lo que es la realidad en un contexto como el nuestro acá, sabemos que muchos de los lugares que digamos que en los que se puede trabajar, en los que se puede hacer música, es decir, que cuentan con el confort o con la dinámica que se espera para poder realizar un show, están fundamentalmente bajo el dominio institucional. Es decir, que son quizás menos los espacios, aunque digamos que en los últimos tiempos como que ha existido un poco más de posibilidades a espacios fuera de lo institucional donde realmente se pueden realizar shows de calidad. Lo ideal sería que estos espacios, por supuesto, crecieran y que los espacios institucionales también se abran más. Porque, bueno, sé que existen, no se puede negar, espacios institucionales en los que funcione el rap. Pero realmente, de acuerdo con mi percepción, es muy limitado. La presencia de rap en televisión nacional entiendo que es limitada, pero fuera de lo que es televisión y radio, es decir, los medios en sentido general, hay una presencia, pero para mi percepción es limitada, y tampoco, por supuesto, que están todos los discursos ahí. Es decir, hay algunos, pero sé que hay otros discursos que están fuera. Y fuera de lo que son los medios, digamos ya estos espacios donde público que gusta de lo que hacen los artistas de rap, que quieren escuchar esta música, conectarse con las experiencias que transmiten los raperos, también no son muchos. Mene, ¿por qué ambientalistas
¿Qué define a una persona que se preocupa por el medio ambiente en Cuba? ¿Se puede hacer algo como ciudadano, como artista cubano por el medio ambiente? ¿Qué es lo que te lleva a preocuparte específicamente por este tema y qué es lo que, digamos, desde tu creatividad, desde tu impronta, estás intentando impulsar? Que sé que hay proyectos por ahí bien interesantes y quisiera que nos comentes un poco sobre eso. No, lo primero es que hay que ver, ¿no? En cualquier plataforma, incluso internet, televisión, por donde sea, se están viendo a diario noticias de contaminación, problemas ambientales de todo tipo, que como quiera que sea, son problemáticas que afectan a las personas, porque es como el planeta donde vivimos como una gran casa. Es como que tú vivas en una casa, un apartamento donde convives con basura, donde no tienes agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estás viviendo en una situación que en un momento X te va a pasar factura. Es decir, estás en un ambiente no idóneo que conspira contra la propia vida de uno como persona. Eso mismo está ocurriendo a nivel ambiental dentro del planeta. Esa es una, o la preocupación fundamental, como de tantas temáticas que hay de las que uno puede preocuparse, pero creo que esa es fundamental, porque es como que si no cuidamos el planeta en el que estamos viviendo, no solo nosotros, que ahora por supuesto estamos afrontando un grupo de problemas, como es el cambio climático en sentido general, pero esto está asociado a lo que es el cambio climático, todo un grupo de problemas, como puede ser el aumento de la temperatura, pero el aumento también del nivel medio del mar, mayor frecuencia de los fenómenos que provocan desastres naturales, etcétera, etcétera. Y creo que estas son cuestiones a las que hay que prestarle atención y fundamentalmente viéndolo en el futuro, porque al paso que se lleva, bueno, las futuras generaciones, ¿qué planeta van a disfrutar? Es decir, van a estar en una situación cada vez peor. Y es como que mientras más se agudiza el problema, entonces estamos más lejos de poderle dar solución. Como que el techo de la casa se te va a venir abajo y ya no vas a tener forma de poderlo arreglar. Por ahí parte esa preocupación, que hay muchísimas personas que se están interesando por este tema a nivel mundial. Cuba no escapa al caso porque también, aunque Cuba no es uno de los países, digamos, que más contamina, porque, bueno, que el nivel de industrialización hay acá en Cuba no está al nivel de los países del llamado primer mundo, que son de los que más contaminan, pero igual hay todo un grupo de elementos de los que se debe tener acá en cuenta y fundamentalmente Cuba es un país rodeado de agua. Y ahora acabo de mencionar el tema del ascenso del nivel medio del mar, es decir, que esto provoca de que las inundaciones, si hoy llegaban hasta un límite, ese límite puede ser mayor. Si el agua llegaba a la casa de un portal, tal vez ya le va a entrar hasta el interior de la casa, etcétera, ¿no? Hay un grupo de situaciones en las que las personas deben, en primer lugar, estar informadas para entonces poder formar parte del trabajo en la solución. Porque si no tienes la información, en primer lugar, es imposible que puedas actuar para darle solución a ese problema, porque es un problema real. Y por ahí, entonces, como artista, dije, ¿por qué no? Porque hay otras experiencias que acá en Cuba, pero internacionalmente también, entendiendo de que el arte da la posibilidad de activar la parte emotiva de las personas, de transmitirle incluso información que de otra manera puede ser un poco más difícil de entender. Es decir, el arte tiene toda un amplio espectro de posibilidades de hacer que las personas se conecten con una idea de una manera más asequible. Y entonces fue lo que me motivó a empezar a trabajar musicalmente en la temática ambiental,
en escribir canciones que tratan este tema, pero desde una perspectiva positiva. Me refiero a positiva en que he escuchado canciones, hablo de canciones fundamentalmente, aunque hay también trabajos audiovisuales, libros, etcétera, ¿no? Pinturas, es decir, que muchas manifestaciones del arte están abordando el tema ambiental. La música no está exenta de ello, ¿no? Hay ejemplos bastantes. Pero dentro de la música, muchos de esos ejemplos abordan como lo negativo que están haciendo las personas, el ser humano en sentido general, y que está impactando al mismo tiempo de manera negativa en el planeta y en nosotros mismos. Y entonces lo que yo he estado tratando de hacer es más bien abordar lo que podemos hacer positivamente en ese sentido. Como que no hablar tanto ya de lo que está mal, sino quizás hablar un poco de lo que se puede hacer bien. Por ahí es un poco la idea de lo que he estado abordando en ese sentido. Y como que intentando de que las personas acá en Cuba, que es a quien está dirigido fundamentalmente este trabajo en el que estoy ahora, colaborando con mi buen amigo Liz Mozart, a quien le estoy enviando un saludo desde acá, amigo tuyo también. Y bueno, tú también eres colaborador de esta idea igual. La idea precisamente es esa, ¿no? De poder contribuir en lo posible a que las personas acá en Cuba comiencen a entender un poco más la realidad sobre esta problemática ambiental y que se puedan incorporar precisamente en la búsqueda de las soluciones a estos problemas que en definitiva nos afectan a nosotros acá en Cuba. A mí me parece una idea súper noble, una idea necesaria, además, porque si digamos que lo englobamos con un ojo crítico, muchas veces se culpa a terceros de lo que podemos hacer nosotros mismos a nivel comunitario. Por ejemplo, hay para nadie es un secreto, sobre todo en la capital de Cuba, una contaminación tremenda. Tú ves desbordes de basura. A veces los encargados de recoger estos desechos no lo hacen sencillamente. Pero, por otra parte, también reconozco que la ciudadanía, y nosotros como ciudadanas y ciudadanos cubanos y del mundo, y como seres conscientes también podemos aportar a la limpieza de la ciudad, de nuestras comunidades, sobre todo nuestros barrios. Y hay iniciativas que ya se están impulsando periódicamente o esporádicamente. Por ejemplo, la recogida de basura en playas, tratando de limpiar digamos, la arena, el agua y tal, sobre todo con niños también, adolescentes, y eso a mí me parece extremadamente noble y necesario. Así que te agradezco muchísimo y te felicito porque del rap, de la música que nosotros hacemos, se ha tocado muchos temas. Yo creo que se puede hacer un catálogo de libros con canciones de hip hop, porque realmente el contenido es mucho, pero sobre el medio ambiente existen, pero muy pocas realmente. Y en ese sentido te felicito y tú sabes, tienes todo mi apoyo. Vamos a ir a una breve pausa. Gracias. Sí, todo el tiempo. Vamos a ir a una breve pausa y en breve regresamos para el cierre. Esto es Derechos Más Derechos, el podcast del Foro Permanente desde La Habana, Cuba. Ya de regreso en esto que es Derechos Más Derechos. Seguimos con nuestro invitado. Mene, quería hacerte una pregunta muy, muy personal. Hemos hablado en otras ocasiones y me has dicho que no tienes intenciones de salir de Cuba. Yo pienso igual que tú. Por ahora no quiero salir de Cuba, pero siempre que alguien me comenta sobre este tema, me llama mucho la atención que todavía hay jóvenes que, a pesar de todas las necesidades, todas las penurias que está pasando en nuestro país, deciden permanecer en la isla.
¿Qué es lo que te lleva a estar aquí? ¿Tú crees que como persona, como ciudadano, vas a tener una utilidad futura o simplemente es que te gusta nuestro país y bueno, has decidido echar raíces acá? Bueno, como lo veo es que para mí es una bendición haber nacido acá en Cuba, ¿no? Decir lo contrario sería renegar de mí mismo, ¿no? Entiendo por qué muchas personas deciden ir a vivir a otro país y eso está perfectamente bien. Pero en mi caso, bueno, nací acá, mi familia también es cubana y hay un grupo de cosas, ¿no? Que me hacen sentirme muy conectado con el país en que vivo. En el primer lugar, porque entiendo de que es importante darle valor a eso y entender de que es posible contribuir a tener un país mejor. Lo más fácil es irse, entre comillas, ¿no? Cuando digo lo más fácil, porque no es que sea fácil realmente, porque vaya, para que no se me vaya a malinterpretar, porque sé que muchas personas se van de Cuba a vivir a otros lugares y no quisieran en un primer lugar, ¿no? Irse del país en el que nacieron, porque tienen toda una experiencia de vida acá, familiares, amistades, y como quiera que sea, existe un arraigo al lugar donde la persona pertenece. Es decir, que eso lo entiendo. Pero considero, por eso era que decía, entre comillas, de que lo más fácil es irse, porque es verdad que es difícil permanecer en un lugar donde la situación en la que vives no es la ideal y intentar que la situación futura sea mejor. Es decir, en cualquier país, no he vivido en otro país que no sea Cuba, hay problemas. Como quiera que sea, siempre las personas tienen que enfrentarse a diferentes problemáticas. Quizás hay un grupo de problemas que existen acá en Cuba que no se experimentan en otros, ¿no? Como de los que más se hablan, el tema económico en sentido general, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me siento muy conectado con la cultura cubana. Creo que eso es algo muy importante en la manera en que somos los cubanos en sentido general. Hay muchos tipos de cubanas, de cubanos, y a eso yo le doy como que un valor muy, muy grande, ¿no? Entonces, como que para mí verme viviendo en otro país no es difícil imaginármelo, pero al mismo tiempo como que pienso que es aquí el lugar en el que debo estar. ¿Te sientes más útil en la isla? Sí, creo que sí, creo que sí. Es decir, como que desde fuera se puede ser útil igual, por supuesto. Sí, totalmente, definitivamente. Pero como que de cierta manera fue el lugar que me tocó. Me tocó nacer en Cuba y como que con todo esto mismo que hemos estado hablando, incluso pasándolo por el filtro ahora mismo del rap y de las percepciones que te crea el rap, como esto que hemos estado hablando, desde la interpretación de la realidad, cómo tú la asumes y cómo intentas proyectar tu manera de pensar, tu manera de actuar, desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista de que puedes aportar en la medida de tus posibilidades a que el entorno en el que vives sea mejor. Eso, hacerlo desde otro lugar es un poco más difícil, porque en definitiva el contacto real es aquí. Es decir, cualquier transformación que quieras hacer, es cierto que, como decía ahora mismo, que desde cualquier otra latitud, de cualquier otro punto geográfico, se puede apoyar, pero cualquier cambio se va a generar dentro de la isla, dentro del país. Es decir, que parte en primer lugar porque nosotros, los que vivimos acá en Cuba, entendamos de que jugamos un papel importante estando acá. Eso no quiere decir de que ahora mismo, oye, no te puedes ir del país porque entonces el rol tuyo no va a ser el que se necesita que sea. Eso es una decisión muy personal de cada quien,
de acuerdo a su manera de pensar y de interpretar la realidad que vive, ¿no? Pero para mí eso sí es importante. Entonces, como que no solo artísticamente, sino como persona, entiendo de que mi lugar es acá. De que cualquier cosa que pueda hacer, pensando en que podamos tener un país mejor, donde todo esto mismo que hemos estado hablando, en, que no solo se expresa musicalmente, sino a nivel social general, como lo que hablamos con respecto a que las instituciones logren entender las demandas que hay desde el punto de vista de la población en general, por lo que hablábamos de que los artistas son personas también. O cambiar las instituciones. O sea, también, claro. La institucionalidad es importante siempre y cuando la institución funcione. Por supuesto. Es decir, como que hay, como cualquier cosa en la vida, algo puede estar funcionando hasta un momento. Y cuando se entiende que no funciona, y además el entender de que no funciona no es porque cuando digo yo, puede ser cualquier persona o cualquier grupo de personas, entienden que no funciona, no digamos que es porque creemos que no funciona y se acabó, no es algo tan así, sino es porque hay elementos evidentes, claros, de que las necesidades de determinados grupos de personas no están siendo satisfechas. Y ahí es cuando se entiende de que hay algo que no está bien. Y lo que no está bien, simple y llanamente hay que transformarlo. Es como el cuerpo. Si tú te enfermas, necesitas realizar determinadas acciones para que tú puedas mejorar. Si no, simple y llanamente vas a continuar enfermo y en algún momento quizás lo que termines es muriendo. Entonces, ¿necesitamos que la sociedad muera? ¿Necesitamos entonces que la sociedad desaparezca? No, al contrario. Lo que necesitamos es que la sociedad pueda respirar en un ambiente mejor. Y para poder respirar en un ambiente mejor es importante de que muchas de las cosas que ya detectamos que no están bien, hay que empezarlas a transformar. Cosa que es complicado porque sabemos que los cambios sociales pasan por todo un grupo de procesos donde las instituciones juegan un rol fundamental porque son las estructuras que hay en las sociedades. Totalmente. Y entonces como que muchas veces romper determinadas estructuras que ya no son funcionales cuesta trabajo porque siempre hay una resistencia. Incluso la propia resistencia de uno mismo al cambio. Es decir, las instituciones no están hechas, no son agüeterios. Las instituciones están conformadas, en definitiva, por personas. Y las personas, lo demuestra la vida cotidiana, nos hacemos resistentes a determinados cambios. Es decir, que estar todo el tiempo abiertos a poder entender qué es lo que no está funcionando bien, qué es lo que hace falta cambiar, demanda de un ejercicio autocrítico fuerte. Y eso es fundamental. De lo contrario, es como que estancarse, quedarse en el mismo lugar todo el tiempo, y el desarrollo no es así. Incluso biológico. Totalmente. Yo, en ese sentido, pues pienso muy parecido a ti. Creo que sin descartar la posibilidad de que en algún momento nos encontremos viviendo en otro país, creo que la importancia de las personas que quedan dentro está precisamente en esto que explicabas, ¿no? Es necesario articular desde fuera, pero sobre todo y por encima, articular desde dentro, desde las bases sociales, desde la ciudadanía toda, incluso aquella ciudadanía que está dentro de esas instituciones que mencionabas, las del Estado y las instituciones también de sociedad civil, que hay muchas. Sé de sobra que hay instituciones, quizás no todas las que quisiéramos, pero sí hay una sociedad civil que a pesar de todo lo que está aconteciendo en el país, lucha por mantenerse a flote y desde la institucionalidad. Y eso para mí es importante prospectivamente, ¿no? Mirando prospectivamente hacia un futuro. No voy a preguntarte qué o cómo, porque quizás sea un poco complejo, ¿no? Responder en esos términos, pero sí quería preguntarte
la Cuba futura, ¿cómo la ves? Con todo esto que hemos hablado, ¿cómo te la imaginas? No cómo cambiarla, ¿no? Sí, claro, tener la respuesta a eso es bien exactamente, complicado. ahí es bastante, habría que hacer un poco osado. Sí. Aunque está bien, porque en definitiva sí, es importante como que tener un horizonte, ¿no? Y quizás como que ideas de lo que se puede hacer precisamente para lograr transformaciones positivas desde el punto de vista social que nos hagan sentir mejor en el país en el que vivimos, ¿no? Totalmente. Pero digo osado porque pretender uno tener todas las respuestas, bueno, eso como que de momento... Por eso te decía, o sea... creo que eso siempre parte de un diálogo, es decir, es una persona articulada, como tú bien utilizabas la palabra, con otras personas, como se dice en buen cubano, como que muchos cerebros piensan más que uno. Es decir, que lo que hace falta precisamente es eso, unión de voluntades de personas que realmente quieran lograr cambios positivos para la vida nuestra. En definitiva, de eso se trata, de lograr vivir mejor. Ese vivir mejor puede tener múltiples interpretaciones, pero creo que algo de lo que sí entendemos, digamos, poniéndolo más concreto, es que podamos tener una mejor educación, una mejor alimentación, mejores espacios donde recrearnos sanamente, mejores oportunidades de trabajo, diversidad política, que creo que es importantísimo, democracia entendido desde el punto de vista occidental de la palabra, ¿no? Aquí es muy satanizada esa palabra o tergiversada también, ¿no? Porque a favor de quienes gobiernan Cuba, ellos dicen que sí, que tienen una democracia, pero no, con todos los vicios que pueda tener la democracia fuera de Cuba, yo creo que los cubanos sí pueden construir una democracia, digamos, saludable, de respeto y sobre todo con la base fundamental de los derechos de las y los ciudadanos cubanos por encima de cualquier cosa. Eso para mí es fundamental. Yo lo veo en ese sentido como que una mayor participación en lo concreto, es decir, en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, como que la ciudadanía en sentido general tenga la posibilidad de que en conjunto puedan realmente ver que sus demandas se materialicen en cuanto a la toma de decisiones. En el sentido de que muchas veces la toma de decisiones está en un grupo de personas. Incluso quizás por la manera en que funcionamos acá, ¿no? Como que tú delegas. Pero ese delegar es un poco como que, bueno, sí, estamos delegando, pero y las personas en las que delegamos esa toma de decisiones a veces están jugando el papel que realmente necesitamos y ya delegamos. Es decir, como que... Sí. Entonces un poco... Yo creo que la ciudadanía toda, y eso lo vimos en las últimas protestas de marzo de este año. Hay una frase que se mencionó en esas protestas, muy cubana, muy llana, muy popular, pero que resume un sentir y fue no más muela. O sea, la gente como que ya no confía en quienes, entre comillas, pueden delegar ciertas responsabilidades. Yo lo que creo que, y eso también es un proceso, todavía no han asumido que es la responsabilidad de cambiar su entorno radica primeramente en uno mismo, lo que hablábamos al principio, ¿no? En la comunidad, en cómo nos articulamos como ciudadanos, crear lo que alguna gente llama ciudadanía robusta, ciudadanía fuerte. Es una ciudadanía que no espera que el Estado haga. No está esperando a que vengan a resolverle la vida basados en el contexto, actúan en consecuencia y a favor de los derechos que tiene cada individuo dentro del país. Y estoy consciente de que hay varios grupos, personas, incluso actores de sociedad civil que están trabajando en ese sentido. Entonces, tu Cuba futura sería una Cuba
digamos, una Cuba plural, una Cuba diversa, una Cuba de entendimiento, de reconciliación, de respeto. Por lo que sí, te claro, entendí. no, sí, Va claro, por ahí, ¿no? exacto. En esencia, lo que iba a decir, lo que quiero decir es esto, de que como lo pienso, como lo entiendo, como lo veo, es de que, con esto que tú decías, ¿no? De que no más muela, ¿no? De que, y esto que hablábamos también de delegar, es decir, entiendo de que hay muchas maneras de entender las estructuras sociales, porque todo eso pasa, por supuesto, por la cultura de un país, etcétera, ¿no? Pero, por lo tanto, creo que las instituciones son importantes. Fíjate, ¿no? De hecho, no hemos hablado aquí como de que satanizando las instituciones ni nada por el estilo. Porque yo creo que las instituciones son importantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, por ejemplo, una institución es la familia, es una institución. Es decir, hay otras instituciones. Por lo tanto, entiendo de que las instituciones son importantes. Lo que es fundamental de que sean instituciones que representen lo que realmente las personas desean, lo que realmente las personas necesitan. De lo contrario, es como que una institución que no tiene sentido ninguno. Ahora, viéndolo así, con esto de cómo es que veo esa Cuba futura, que es de lo que estábamos hablando y que bien tú decías, por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que me gustaría quizás ver más, que como que veo que no existe actualmente, es, digamos, lo que una comunidad desea. Por poner un ejemplo así quizás más sencillo. Digamos que en una comunidad X hay un grupo de problemáticas. Vamos a suponer con esto mismo que tú decías de la basura, o puede haber una problemática con el agua, diferentes situaciones. Y que muchas veces se piensa, o es la manera en que muchas veces funciona, es de que un grupo de personas son las que están en la capacidad de pensar lo que hay que hacer. Yo creo que debe cambiarse esa manera de entenderlo. Y que es importante que hayan representantes, porque si todo el mundo, estamos hablando incluso en el aspecto político, si todo el mundo se dedica a la política, entonces, bueno, ¿y quién hace pan? Y digamos, sí, claro, y quién mueva a la gente en el transporte. Es decir, sí. Hace falta una diversidad, por supuesto, de trabajos, hace falta una diversidad de personas que se dedican a lo que la sociedad necesita para poder funcionar de una manera correcta, ¿no? Pero con esto que hablábamos, o con esto que te decía, en cuanto a las necesidades que necesita una comunidad satisfacer, yo entiendo de que en la comunidad las personas también piensan. Por lo tanto, los representantes no es como que digamos que yo soy el representante y que ya yo pienso por el resto. Yo entiendo que no es así. Yo entiendo de que es un diálogo. Usted es el representante, pero tú estás al servicio nuestro. No es que nosotros estamos al servicio tuyo. Es decir, tú eres el representante porque te elegimos a ti para que tú hagas lo que nosotros entendemos que tienes que hacer. Por lo tanto, digamos que el cronograma, el plan de acciones, la hoja de ruta, como se le quiera decir, tiene que partir porque los que demandan esas necesidades participen en la construcción de esa hoja de ruta. Es decir, los representados tienen no solo la voz, sino el derecho de decir esto es lo que nosotros queremos hacer. Estas son nuestras prioridades. Y eso se construye en ese diálogo y entonces determinamos que ustedes, las personas que sean, son las que consideramos que están en las mejores condiciones para poder dirigir el proceso. Pero no es que lo dirigen de acuerdo a lo que ustedes creen que haya que hacer. Es decir, nosotros como comunidad somos quienes decidimos lo que hay que hacer. Y eso realmente como que yo no veo que eso exista. No, eso es... Me gustaría una Cuba así. Una Cuba así. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no es lo que sucede en Cuba. De hecho, han suspendido las asambleas de rendición de cuentas 2 veces. Yo creo que, bueno, la estructura del gobierno cubano está muy clara. La gran mayoría de los representantes públicos atienden
y obedecen a el dogma político cubano, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y la ciudadanía está subrepresentada en esos espacios desde mi punto de vista, porque al final han pasado generaciones de delegados, delegadas, diputados, diputadas, y hay barrios que hace 20, 30 años, comunidades que hace 20, 30 años están en las mismas condiciones. Y lo que ha cambiado dentro de esos contextos ha sido precisamente por la autogestión de la ciudadanía. Quizás alguna que otra localidad que desde las instituciones se le han resuelto problemas básicos, diría yo, como el agua o el acceso al agua potable, entre otras cosas que se pudiera destacar, pero básicamente, por ejemplo, los yeguipón, cuando tú entras a un yeguipón, cuando tú entras a una comunidad vulnerable, te das cuenta que, o sea, en lapsos de tiempo diferentes, te das cuenta que los cambios importantes dentro de esas propias comunidades los implementan y los hacen la propia ciudadanía, incluyendo los reclamos al propio Estado. Y por eso destacaba la importancia que tiene una ciudadanía fuerte, una ciudadanía, capaz de identificar y demandar sus necesidades, porque no va a venir el diputado o la diputada, por muy buena persona que sea o por mucha voluntad que tenga, a resolverte todos los problemas. En primer lugar, tienes que tener la voluntad como ciudadano de cambiar tus contextos. Tienes que tener la visión ciudadana también y ser, digamos, un portador de tus derechos y defenderlos. Eso es una tarea titánica. Yo creo que a nosotros, los artistas o activistas que nos interesan este tipo de temas dentro de la sociedad en la que vivimos, nos toca muy de cerca todo esto que hemos venido dialogando, y que a futuro, y atendiendo también a lo que decía, la tarea está complicada, pero no imposible. Yo creo que al final los cubanos no somos diferentes a los rusos, no somos diferentes a otros países donde ha existido este tipo de situación que tenemos ahora, y donde han cambiado las situaciones. La propia ciudadanía, en algún momento, yo creo que eso ya está sucediendo, ya está aconteciendo, va a despertar y va a tomar acción en el cambio futuro de Cuba, desde mi perspectiva. Y nosotros como artistas, como actores de sociedad civil, pues yo creo que el papel fundamental nuestro es acompañar los procesos, quizás organizar, como bien tú decías, desde dentro, y seguir el paso de las libertades cívicas y la democracia, que es lo que desde mi punto de vista necesitamos a corto o mediano plazo dentro de Cuba. Yo creo que lo necesitamos hace mucho rato. Sí, yo entiendo de que, al menos como lo veo yo, que por supuesto no es que sea un especialista en estas temáticas, pero bueno, hay cosas como que me parecen que son, digamos, no tan complejas de entender, como esto que voy a decir ahora, que entiendo de que es fundamental una democracia representativa articulada a una democracia participativa. Ambas. Uh-huh. Por esto que estaba diciendo anteriormente, de que solo la representación no va a posibilitar la transformación necesaria, porque está demostrado que no funciona así. Es decir, es fundamental que haya una participación activa de los máximos interesados que están en la comunidad. Mientras no sea así, es muy difícil lograr transformaciones como las que realmente creo que nuestro país necesita. Y esto, por supuesto, es un fenómeno que no solo, como lo veo yo, no solo le toca a Cuba, también en muchos otros países
como que la participación todavía, quizás en otros países, como que está un poco mejor que en el caso cubano, pero incluso todavía tienen que trabajarse mucho en ese caso. Es decir, la representación a nivel global creo que sí, que está bastante fuerte. Pero el tema de la participación, cuidado. Y en el caso cubano, sí, es decir, sí, aquí hay participación, se puede decir que sí, pero no en el sentido de este que estamos hablando ahora mismo. Porque para mí eso se ve bastante concreto, como esto mismo que estaba diciendo, de que ahora mismo, sí, cualquier ciudadano puede hacer determinadas propuestas, pero, y no quiero decir ahora que en todos los que nunca se les toma en cuenta, pero como esto que yo decía ahora mismo, la construcción de la hoja de ruta de cómo en un municipio las personas entienden de que debe funcionar ahí la economía. Yo mismo me hago la pregunta, ¿realmente los ciudadanos están participando dentro de esa construcción? No, definitivamente yo no. Creo que no lo veo. No lo y ahí veo también así. entran otros temas, autogestión comunitaria y, en fin, es un tema largo y extenso. Sí. Pero va por ahí. Va por ahí. Lo primero que hay que tener es conciencia de la situación. Exacto. Y que es necesario cambiarla. Desde la comunidad y desde la sociedad toda. Mene, para mí ha sido un placerazo, brother, de verdad. Para mí también. Acá, para próximas ediciones, estás más que invitado. Quiero dialogar contigo específicamente más del tema del medio ambiente, que me interesa mucho ese tema. Qué bien. Y sé que eres un conocedor del tema, valga la redundancia, así que próximamente te vamos a tener por acá también. Para la audiencia, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo, tus redes sociales? Bueno, artísticamente mi nombre es Jesús Nocao. Como que actualmente estoy como que próximo a nacer dentro de lo que son las plataformas. Digamos como que ahora mismo quizás me buscan y no existo. Pero estás articulando. Es decir, he tenido como que en todo este tiempo, porque estoy hablando de que empecé como que a hacer música, a rapear en el 2010. Y bueno, no voy a hacer como que ahora toda una historia de, al principio un poco como que hablamos un poco, ¿no? Sobre mis inicios dentro de lo que es la música como tal. Y bueno, he estado más fuera de lo que son las redes o de lo que son las plataformas que existen en internet. Es decir, mi presencia ahí ha sido bastante poca, como que casi ninguna. Por eso estoy diciendo de que es como que voy a nacer ahora. Pero bueno, para no extenderme más en ese tema, Jesús Nocao es un próximo nacimiento en internet. Espero que la gente reciba al niño Jesús Nocao con los brazos abiertos y que puedan disfrutar del trabajo que estoy haciendo. Voy a volver a decir ahora de que quiero enviar un saludo y agradecerle mucho. Son muchas personas, pero bueno, ahora mismo tengo como que mucho más cercano a Liz Mozart, que es otro artista muy bueno con el que estoy trabajando y que bueno, que sigan su trabajo y también que sigan el tuyo, Navy Pro. Sí, yo a seguirte ahí con los saludos a Liz Mozart, uno de los mejores productores de música, no solamente de rap, de música que conozco, beatmaker, productor musical, arreglista, tiene un excelente trabajo que también lo pueden encontrar en redes sociales. De todas maneras, como esto se va a publicar próximamente, podemos dejar los links del trabajo de Jesús Nocao. Incluso Liz Mozart, que es la persona que se está encargando de la producción de un disco especial que Jesús Nocao está produciendo sobre el medio ambiente, ¿no? Un disco musical que trata principalmente la temática del medio ambiente, hasta donde tengo entendido. Sí, exacto. Entonces, sin más, esto fue Derechos más Derechos, el podcast del Foro Permanente. Chao, nos vemos.